diseño me lo envió uno de mis estudiantes. Es una caja de flips que tiene mucho potencial, pero los efectos de luces y sombras no funcionan como deberían. En el video de hoy vamos a ver qué falló, qué se puede mejorar y cómo lo haría yo desde cero. Así que vámonos directamente para allá. Lo primero que noto es que tenemos la luz en esta dirección y esto marcaría de qué forma nos va a afectar en todos nuestros elementos. Pero realmente no está aplicado de la mejor forma. Si nos vamos por aquí en este flip, este elemento debería tener luz como hasta aproximadamente esta zona y de manera fuerte porque está bastante cerca de la luz. Y aquí debería tener una sombra un poco más marcada. Y realmente eso es lo que tiene el objeto. Pero aquí hay una especie de espacio 3D donde el objeto va a interactuar de diferente forma la luz por el espacio 3D que hay. O sea, aquí hay como una especie de relieve que afecta de una forma y este sería la otra parte de ese relieve. Entonces la sombra debería estar un poco más fuerte de este lado y de este lado. Pero la luz debería estar más fuerte aquí y un poco aquí también. Entonces ese retoque de luces y sombras no está tan coherente en base a la luz. Si seguimos analizándolo de esa misma forma, este mismo flip también le faltaría eso. Como está tan cerca de la luz, este flip en esta parte de aquí debería estar un poco más claro y de este lado un poco más oscuro porque está bastante cerca de la luz. Aquí debería estar muy oscuro porque está bastante lejos de la luz. Es decir, la luz aquí está a nuestro punto de luz y lo que está más lejos debería tener más sombra, que sería este caso. Y aquí, bueno, como había dicho, luz aquí, sombra aquí. Y bueno, con cada uno de los elementos le falta un poquito más de realismo, le hace falta un poquito más de realismo a esos retoques para que realmente se vea bien integrado. En este flip también debería estar oscuro y yo lo haría mucho más grande, que ocupe al menos esta parte del lienzo para que de esa forma pueda causar una mayor profundidad como tal. Este efecto de luz de aquí realmente está bastante fuerte, aunque está muy bien aplicado en temas de la dirección de la luz, está como muy fuerte. Yo diría que este mismo efecto de luz debería estar como hasta aquí aproximadamente, para que realmente la luz corresponda un poco más en base a la luz principal que tenemos. Y las sombras de este lado, como también tenemos un espacio 3D, deberíamos de jugar precisamente con ese espacio 3D de esta forma. Aquí de una forma, aquí de otra, que aquí está bien aplicado, pero aquí también deberíamos tener otra sombra por el espacio 3D que hay en la caja, como en la perspectiva y todo lo demás que tenemos ahí. Y hablando precisamente de la perspectiva, aquí la caja no tiene una buena perspectiva en base al suelo. La caja va como en esta dirección y el suelo pareciera que estuviera como recto. O sea, le hace falta como un elemento o alguna posición en el suelo para que se viera como que precisamente aquí hay un suelo, pero en esta dirección, en diagonal, como está la caja. Y realmente no tiene eso. Entonces, dicho esto, yo haría las correcciones de la siguiente forma. Bien, entonces aquí tenemos los mismos elementos que tenía la composición, que serían este flip con este chocolate aquí y tenemos este otro flip que tiene la forma principal. Y aquí estaría nuestra caja. Lo primero que hay que hacer es armar la composición sin ningún tipo de efecto. Y para eso, lo primero que voy a hacer aquí como tal es crear un color uniforme y agarrar un color suficientemente oscuro de la caja de flips, que vamos a estar utilizando ese color como morado. Y esto va a ser nuestro fondo. Recuerden siempre ser lo más organizados posible con sus carpetas para que luego puedan encontrar cada elemento que van a estar aplicando de mejor manera y de manera más cómoda como tal. Por ejemplo, esta caja la nombraría la carpeta de flips y estos serían elementos sueltos, elementos flips de esta forma. Y ya esto lo puedo ocultar y primero haría esta parte. Entonces bien, teniendo la capa aquí, yo lo que haría es acomodarla de manera recta. Y antes de cualquier cosa tengo que ir pensando cuál va a ser mi esquema de luces y sombras. ¿De qué manera? Para esto yo lo que voy a hacer es, primero, vamos a poner esto en blanco para que se vea mucho mejor. Y voy a analizar un poquito qué luces y sombras naturalmente tiene mi foto. Si nos damos cuenta, realmente la luz de la caja no se define realmente de dónde viene. O sea, toda la caja está de muy buena manera iluminada. Entonces eso nos permite que podamos poner nuestro punto de luz en donde nosotros queramos. Para seguir con el ejemplo de precisamente que hizo mi estudiante, vamos a marcar el punto de luz que venga también desde esta misma parte. O incluso yo lo pondría del lateral, desde aquí. Y todo este lado sería el que estuviera oscuro. Así que ya sabiendo un poquito de dónde van a venir nuestras luces y nuestras sombras, nosotros podemos ajustar nuestro elemento en base a eso. Sabiendo que va a venir de este lado, del lado derecho, no deberíamos de colocar la caja de esta forma, porque de aquí va a afectar, aquí hay un poquito más de sombra que de este lado, o sea, aquí está un poquito más claro que de este lado. Entonces, para corresponder esas luces y esas sombras que naturalmente tiene un poquito nuestra caja, vamos a colocarla directamente así. Aquí era lo que mencionaba de la perspectiva, y para corregirlo yo directamente lo que haría es le doy control T a mi objeto y con control presionado me voy a poner en la esquina y lo que voy a subir es un poquito P de esta forma para que agarre una perspectiva diferente y voy a ponerlo un poco más hacia acá.
Y esto lo voy a achicar un poco. Lo que quiero es corregir un poco la perspectiva de la caja para que realmente se ve como que si estuviera recta. Ya le voy a mostrar el antes y el después. Fíjense cómo estaba y corregida. ¿Ves? Que se nota ahí un poquito como más cuadrada, más recta. Esa es la idea. La idea es que quede parada completa. Aunque viéndolo bien y analizando también la composición que teníamos por aquí, lo que haría es rotarlo un poco superficialmente así para que solamente esta punta sea la que esté como en un suelo. Solamente la punta de la caja como tal. La estiraría un poquito más y la pondría bastante grande como por aquí. Haría como esto. Como esto, ahí está. Entonces ya podríamos ocultar esto y tendríamos la caja como por aquí. Yo la pondría ahí en todo el medio. Entonces aparezco mis elementos y lo que haría es colocar uno aquí mismo. Yo te diría que como EP, este elemento también tiene una luz y una sombra, que tendría sombra de este lado y luz más aquí. Entonces como nuestra luz va a venir de este lado derecho, si yo coloco esto así, la sombra aquí en donde va a venir la luz, eso va a ser un poco más trabajoso de editar, de aplicarle los retoques de luz y sombra. Entonces yo lo pondría directamente así, con la sombra en el lado contrario de donde viene la luz, para que realmente eso luego cuando vayamos a aplicar todos los efectos sea mucho más fácil. Entonces la pondría por aquí. Y lo que voy a hacer es aplicar algunos, o sea, voy a distribuir algunos elementos donde yo considero apropiado. Bien, y la composición sin ningún tipo de efecto quedaría algo como esto. Esto flip de aquí arriba, lo que haría es desenfocarlo después para darle como un encuadre a la composición y que al mismo tiempo eso cause un poco de profundidad. También coloqué algunos por detrás de la caja para también, es lo mismo, causar un poco de profundidad y relieve allí con la caja y que se vea como un espacio 3D. Y este también lo coloco por aquí. Pero esta sería nuestra composición. Una vez que ya tenemos nuestra composición lista, sin ningún tipo de efecto, que te guste, que eso se vea bien, que te agrade, podemos empezar con el paso número 2, que sería aplicar los retoques generales. Bien, entonces con los retoques generales tenemos que tener en cuenta, como les habíamos dicho, y se supone que ya lo definimos, de dónde viene la luz, que en este caso vendría desde aquí y por lo tanto en el lado contrario tendría la sombra. Este sería más o menos nuestro esquema de luces y sombras. Y ya sabemos que esta luz, con esta dirección que tiene, afectaría de alguna manera los objetos precisamente por la dirección de la luz que tiene. O sea, estaría como más iluminado aquí, más oscuro por aquí, bastante parecido al diseño original que se había hecho. Pero aquí vamos a editarlo de esta forma con el esquema de luces a la derecha como tal. Incluso capaz y podríamos hacerlo desde un poco más arriba. No directamente desde la esquina, pero sí como desde aquí. No en el medio ni en la esquina, sino como desde aquí. Y por lo tanto la sombra estaría así. ¿Ves? Algo como esto. Creo que eso es lo que haríamos. Entonces ya teniendo en cuenta eso, lo primero que vamos a hacer es empezar a igualar los colores de cada cosa. Vamos a pararnos en la última capa, que sería esta de por aquí. Y los retoques que vamos a hacer son de equilibrio de color y meterle de una vez algo de contraste para que todas las imágenes tengan la misma intensidad de luces y sombras naturales de la foto. Vamos a ver cómo se hace eso. Lo primero es, como les comento, el equilibrio de color y hay que llevarlo hacia un tono morado. Por lo tanto, esta parte de aquí, fíjense, estamos editando este flip, este de aquí. Yo lo llevaría un poquito hacia los morados y un poquito hacia los azules, ¿ves? Para darle como ese tono morado. Como todos los flips son bastante parecidos, yo lo que haría es duplicar esta capa y pegársela a todas las demás. ¿Qué ves? Aquí se incorpora un poquito allí. Entonces, eso mismo lo pegaría en todos los flips que tenemos, incluyendo estos que están ocultos, pero que ahí están. Fíjense, ¿ves? Si los aparezco, ahí tienen ese tonito como morado. Y todos tendrían el mismo tono, así que más que perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es con una capa de niveles, alterar un poquito aquí para ver, exagerar un poquito más esas luces y sombras que naturalmente ya tiene la foto. ¿Ves? Aquí no hay que exagerar esto, o sea, no hay que hacerlo así. Es algo muy leve, como un retoque adicional a la foto. Y haríamos esta capa de niveles aquí, lo llevaríamos un poquito hacia la derecha y la parte esta blanca del nivelador la llevaríamos hacia este lado, ¿ves? Que de esta forma, si lo vemos, ¿ves? Se exageran y se crea un poquito más de contraste. Y eso es lo que buscamos. Entonces, al igual que con el equilibrio de color, duplicamos eso en todas las capas. Bien, y así lo llevamos. Entonces ahora vamos a aplicar esos mismos equilibrios de color y contraste a la caja principal. Entonces aquí ya tendremos nuestros primeros retoques generales de color y un poquito de niveles para que las fotos se integren totalmente. ¿Ves? Y aquí tendríamos la composición como la empezamos, sin ningún tipo de efecto, y aquí tendremos los retoques de color. Los retoques de color y sin nada. Los retoques de color y sin nada. Algo leve, pero que va mejorando la imagen como tal. Ahora lo que vamos a hacer es darle ahora sí un poquito de dirección de luces y sombras en el fondo. Y para eso lo que vamos a hacer es crear una pequeña paleta de colores como tal, con los tonos morados. O sea, vamos a crear un rectángulo por aquí y este rectángulo lo vamos a colocar del color principal que tenemos, que en este caso sería el del fondo. Esto lo vamos a duplicar una vez y lo vamos a duplicar dos veces. Entonces, el recuadro que esté hasta hacia este lado izquierdo, vamos a hacerlo mucho más claro, que sería como algo así. Este sería nuestro color base de luces. Y el del lado contrario vamos a abrir el color y lo vamos a hacer mucho más oscuro. Y este sería el lado de las sombras. Y el del medio sería el lado principal, que bueno, aquí no se ve porque
es del mismo color del fondo, pero si yo le pongo un trazo, ahí está, ¿ves? Esos serían nuestros tres colores principales y nuestra paleta de color como tal, con lo que vamos a estar haciendo todos los retoques. Entonces, lo que voy a estar haciendo es que en el fondo voy a crear una capa nueva y con el color más oscuro, que sería pues este de aquí, con la herramienta ahí me voy al cuentagotas y selecciono mi color aquí más oscuro y me paro en mi capa y lo que voy a hacer es pintar con la opacidad del pincel al 10% por donde yo considero que deberían estar las sombras, y con el color más claro voy a pintar donde yo considere que tengan que estar las luces para ir creando esa primera capas de profundidad en el fondo como tal para el esquema de luces y sombras, y quedaría tal que así ve que ya con esto tenemos una profundidad y se empiezan a notar esos primeros retoques que le vamos a estar aplicando de luces y sombras, ¿ves? Entonces ahí tenemos el fondo. Vamos a ocultar temporalmente estos flips porque esto lo vamos a desenfocar de último. Entonces bien, una vez que ya tenemos este primer retoque en el fondo, vamos a ir ahora sí objeto por objeto iluminando cada uno de ellos, y para eso vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a organizar todas las capas. Entonces bien, ahorita que tenemos organizado todo esto, lo que vamos a hacer es primero poner un color a cada capa. Este le voy a poner violeta. A los elementos de flips lo voy a poner de un mismo color, que puede ser, mira, índigo, como ese color, y a la de flips lo voy a poner en verde para identificarlo. Ahora voy a crear una carpeta nueva, lo voy a poner por aquí arriba, y este grupo le voy a poner retoques de luz. Y aquí en este retoque de luz lo que voy a hacer es aplicar mi luz principal, la que va a venir de este lado derecho, que va a estar afectando a todo. Para eso estaría aplicando un recurso como este, que lo que voy a hacer es traérmelo aquí y voy a pintar en negro voy a crear una máscara de capa y voy a pintar en negro por todo el borde, para que después esa línea negra o que me queda ahí en el borde de la foto no me moleste para nada. Entonces, una vez hecho esto, le voy a dar a control más U para cambiar de una vez el color. Lo voy a volver morado, que es pues el color principal de nuestra composición, algo como esto, pero igual lo voy a tratar de poner lo más blanco posible, algo así, lo voy a desaturar, ¿ves? No que quede así, sino que quede un tonito blanco, y esto lo voy a llevar a trama. Entonces con este recurso lo que voy a hacer es agrandarlo y ponerlo como por aquí, hasta donde me guste, pero este sería solamente el primer retoque, incluso lo colocaría como así, como por aquí, aprox. Este sería solamente el primer flare. Vamos a aplicar al menos unos 3. Aquí lo que yo haría es pintar en la máscara de capa en negro para borrar un poco los bordes en la parte para que quede como un retoque sutil solamente. Y me traería otro efecto de luz, que puede ser algo como esto, que tiene una luz mucho más intensa. No me interesan tanto las líneas, para eso traje este, para que tuviera como esas líneas, pero este me interesa ese punto blanco en todo el medio. Entonces haría exactamente igual que en el anterior. Y ves, aquí lo tenemos. Es un retoque de luz fuerte, pero es lo que queremos para darle complejidad a la luz. O sea, la luz, ustedes la pueden hacer directamente con una sola capa y pintan aquí en blanco y ya está, algo así. Sí se podría, pero para que realmente se vea más compleja y realista, la idea sería aplicarlo de esta forma. Y por último, aquí arriba lo que voy a hacer es crear una capa nueva, la voy a poner en superponer y voy a pintar en blanco precisamente aquí, ¿ves? Con varios clips al 10% para exagerar un poquito las luces. Esto lo pondría por debajo de las capas, ¿ves? Y aquí tendría un mini glow que sería mi luz principal. Entonces, ¿ves? Aquí ya tenemos la luz principal como tal que va a estar afectando a todo. Y con este foco de luz, que lo voy a poner por aquí en naranja, ahora sí podemos empezar a aplicar los retoques de luces y sombras a cada objeto, porque ya sabemos de dónde viene la luz y con qué intensidad. Entonces nos vamos al primer flip, que sería este de aquí, y ya he hecho los retoques de aquí. Lo que vamos a hacer es crear dos capas de exposición. La primera la vamos a llamar menos y la segunda la vamos a llamar más. La de menos, lo que vamos a hacer es bajarla mucho, no así que quede en negro totalmente, pero bajarla como algo como esto, que todavía se siga viendo el recurso, pero que se vea bastante negro. Y si la ponemos por debajo del equilibrio de color, se va a contaminar un poquito del color del equilibrio como tal de esta capa, ¿ves? Entonces vamos a colocarla por debajo del equilibrio de color para que la sombra de una vez tenga un tonito de morado como tal. Entonces le vamos a dar el control más I en la máscara de capa, y ahora en la máscara de capa como tal podemos pintar en blanco para que aparezca el efecto en base a nuestras luces. Como este objeto está súper cerca de la luz, la sombra realmente sería bastante pequeña dentro de lo que cabe, y solamente para causar como aquí mismo en donde está la luz, donde ya estaba la sombra naturalmente del objeto, ¿ves? Algo así. Y ahora en el lado contrario, en la capa que nombramos más, vamos a exagerar mucho esto, y lo mismo podríamos colocarlo por aquí abajo, y eso debería darnos un tonito como morado. ¿Ves? La idea no sería hacer esto, no exagerarla tanto, sino exagerarlo un poco para que nos ilumine el objeto, ¿ves? Como está ahí. Que este es igual es el primer retoque de luces que vamos a estar haciendo. Entonces le damos a control más I y pintamos en los bordes de nuestro objeto de esta forma, levemente, es solamente un poco. Ahora directamente aquí lo que vamos a hacer es crear un color uniforme y vamos a agarrar nuestro color más claro, que recuerden que por aquí tenemos la paleta de colores. Entonces aquí nuestro color más claro sería este, y aquí tenemos un color uniforme, y lo que vamos a hacer es buscar un modo de fusión que ilumine mucho la foto, ¿ves? Como este. Listo, lo tenemos aquí.
Vamos a darle doble clic a la capa y vamos a llevarnos este nivelador para acá. Para que la luz se vaya ocultando en los lados donde ya tiene sombra y me quedo solamente los puntos de luz. Esto es God, esto es Dios. Estos son retoques de luces y sombras nivel Dios. Y al hacerlo así queda súper profesional. Entonces aquí igual le damos control más I y aquí pintamos igual. Lo que nos interesa principalmente es pintar como un borde de luz, ¿ve? Un poco más exagerado aquí en el borde de luz, porque ya que está bastante cerca de la luz, aquí bastante, y pintar de igual forma, de forma general, para contaminar un poquito más el elemento de color, ¿ve? Aunque directamente esa contaminación de color yo la haría con un poquito más de equilibrio de color o algo por el estilo. Realmente no lo haría con esta capa como tal. Con esta capa lo que busco es que se exagere full en la luz ahí en ese borde, ¿ves? Para que se vea real. Si vemos que, por ejemplo, en la sombra nos pasamos, aquí directamente podemos pintar en negro en la máscara de capa para ocultar esos retoques. Aquí quizás exagere mucho, está muy oscuro y lo haría de esta forma aquí. Y aquí tenemos los retoques, ¿ves? El objeto pasó de esto a esto. Y se ve mucho más incorporado, ¿eh? Estos son los primeros retoques, realmente faltan algunos adicionales, pero lo que queremos hacer en este paso es incorporar toda la composición de forma general. Entonces estos mismos pasos con esta misma capa se lo voy a aplicar a todas las demás. Para ustedes va a ser cuestión de segundos, pero yo ya regreso. Y así quedaría con todos los retoques. Lo único extra que hice es que directamente aquí en los flips desenfocados le di al flip que tengo por aquí, le di a filtro, desenfoque y le di a desenfoque gaussiano y le puse 15 puntos. Y así logré ese efecto como que de profundidad, ¿ves? Eso fue todo. De resto, los retoques son exactamente lo mismo en todo. Y si se fijan cómo comenzamos y cómo vamos, pues la imagen ya se ve mucho más integrada. Y este sería realmente el paso 2, que serían todos los retoques generales. Ahora como tal, en el paso 3 lo que vamos a hacer es darles esos retoques específicos y empezar a agregar algunas cosas que complementen nuestro diseño como tal y terminen de cada vez integrar más nuestros recursos. O nuestra composición en realidad. Bien, entonces en el fondo yo lo que haría es agarrar la caja misma del flips, esta de aquí, la voy a convertir, voy a combinar el grupo por aquí, y esto luego lo convierto en un objeto inteligente. Voy a agrandar mucho la caja de esta forma y literalmente lo que voy a hacer es bajarle la opacidad como al 2%, algo súper leve. Lo que quiero es causar como una mini textura, algo, ¿ve? Algo así, sigue siendo muy marcado, tiene que ser algo muy sutil. Incluso esto lo agarraría y lo desenfocaría. Como el 5%. La idea es que el fondo tenga como algo más, como un relieve, o sea, bueno, no un relieve, algo como una texturita, ¿ve? Que no sea un color plano, sino que tenga algo más allí para dar un poquito más de complejidad. Y siento que con esta misma caja de flips logramos eso. Eso sería lo primero. Ahora voy a irme nuevamente a esta capa de retoques. La podría hacer un poco más grande para que se exageren más las luces. Fíjense, por aquí, algo así. Entonces aquí a nuestro objeto principal, que sería la caja de flips, tengo que hacerle una línea de luz y mejorarle aún más las sombras para terminar de incorporarlo bien. En realidad esto hay que hacérselo a todos los elementos. Lo primero que haría aquí es crear una capa de tono y saturación y le voy a dar a colorear. Voy a exagerar full el color de la saturación y lo voy a volver como morado. ¿Ve? Algo como esto. Y lo que me interesa es que se le exageren full las luces. Entonces, o sea, que quede como que bastante brillante. Entonces exageraría full el color y buscaría un color como morado. Y esta parte de la luminosidad la aumentaría, ¿ves? No tanto para que no quede completamente blanco, pero sí algo bastante exagerado, algo como esto. Le voy a dar a control más I para invertir la máscara de capa y literalmente lo que voy a hacer aquí es pintar en blanco en los bordes para crear como un efecto de resplandor de luz. ¿Ves? Algo como esto. Y aquí hay que jugar con el espacio 3D de la caja como tal. Por ejemplo aquí yo pintaría de esta forma aquí. Fíjense, ahí va el efecto. Y claro, tampoco hay que hacerlo tan exagerado, entonces aquí ya sería de ir controlando, pintando en blanco y pintando en negro. Algo como esto, ahí lo tenemos. Entonces aquí hay dos formas, o sea, aquí hay que aplicarlo de diferentes formas, porque aquí debería tener una luz por este lado, y también debería tener una luz aquí, y también debería tener una luz aquí, y aquí un poco más fuerte, o sea, sería como algo así, por el espacio 3D que tiene ahí la caja. Entonces, para hacer esto, yo me voy a agarrar aquí, voy a poner esto al 10%. Voy a agarrar el lazo poligonal y lo primero que voy a hacer es como seleccionar esta posición de la caja como por aquí. Yo voy a hacer es una selección en esta zona donde yo considero que debería estar el retoque como más fuerte, ¿ves? O sea, donde yo debería como de pintar, como por aquí aprox. Y con esta selección, literalmente yo lo que voy a hacer es pintar en blanco. Y no se me va a salir de esa selección como tal y puedo hacer mi retoque de mejor manera, ¿ves? Algo como esto. Incluso puedo pintar aquí full exagerado y ahora quito esta parte y lo que voy a hacer es pintar en negro para que los bordes se desaparezcan un poco y no quede como una línea tan marcada, sino que quede algo como más sutil, algo como esto. Y aquí tengo esa separación. Puedo volver a seleccionar el lazo poligonal y solamente lo haría en esta parte de aquí que me interesa que se exagere un poco más. ¿Ven? Incluso puedo duplicar el efecto, recortarlo
eliminar esta máscara de capa y crear otra. Y aquí, que en esta nueva capa, que solamente sea ese efecto de glow, de como que de luz, pero esta parte de aquí arriba que sería como una línea, ¿ves? Para que se separe y que el efecto me permita personalizarlo de mejor forma, para que no se junten con la de atrás. ¿Ves? Esta la ocultaría por lo tanto un poco más aquí y tendríamos este de aquí arriba, ¿ves? Que sería como la línea, y tendríamos este otro de aquí abajo, que sería la general. Sería como la general y esta sería como la específica. Y esta misma específica yo podría quizás exagerarlo un poquito más aquí arriba para que se vea mejor. Algo como es. Ahí lo tenemos. Ahora las sombras también la voy a exagerar un poco más. Y para eso vuelvo a crear una capa de exposición y lo bajo bastante. ¿Ves? Entonces aquí vuelvo a invertir la capa y pinto en negro ahora en la sombra más específica, en donde quiero que esté mucho más oscuro. En este caso pintaría como por aquí y mucho más marcado aquí y aquí, al igual que aquí en esta parte. ¿Ves? Algo como esto para que las sombras realmente jueguen mucho mejor, porque la luz es bastante fuerte, entonces las sombras que se generan también son bastante intensas, bastante fuertes. Entonces por aquí pintaría de esta forma y lo haría tal que así, algo como esto. ¿Ves? Ahora bien, esta luz realmente está pasando por detrás del objeto y aquí en este borde debería haber como un resplandor de luz. Entonces para eso yo lo que voy a hacer es duplicar mi caja de flips, voy a abrir el panel y le voy a dar a resplandor interior, este de por aquí. Este resplandor interior lo voy a volver en el color de mi capa y voy a aumentar su tamaño y opacidad para que quede así full marcadito, pero que quede como una línea. ¿Ves? Juego con los parámetros por aquí para que quede como una especie de línea y ahora le voy a dar clic derecho al efecto y le voy a dar donde dice crear capa. Y ahora si yo elimino esto de aquí y recorto esto aquí, miren, fíjense, me queda como una capa solamente con el resplandor. Entonces esto lo que hago es crear una máscara de capa y pinto en negro en donde no me interesa que quede el efecto. Capaz y aquí en el borde sí lo podría dejar, ¿ves? Aquí lo eliminaría porque la luz no tiene sentido ahí lo dejaría, aquí lo eliminaría también y lo dejaría aquí quizás un poco. Pintaría en 10% y pintaría por aquí un poco en negro, por aquí también un poco, por aquí también un poco, y aquí es donde más lo difuminaría, porque aquí la parte de atrás sería solamente como un leve retoque. Fíjense que así fácilmente podemos crear ese borde de luz que necesitábamos. Ahora esto mismo que acabo de aplicar en la caja principal lo tengo que aplicar en el resto de elementos para que se termine de incorporar de buena manera. Bien, y así lo tenemos. Entonces así teníamos la composición al comienzo y aquí pues fíjense que ya está mucho más integrada. Yo lo que haría es agarrar mis tres elementos, los flips, la caja y todo eso, y lo haría mucho más grande para que ocupe más espacio en la composición como tal, ya que tenemos el espacio en sí y no hay que agregarle título ni nada por el estilo. Yo lo haría como de esta forma, algo como esto. Y aquí tendríamos el paso 3 como tal de los retoques específicos terminado en sí. Y lo único que nos faltaría son los retoques especiales y finales. Bien, entonces para empezar este cuarto paso y último de retoques generales y bueno, retoques finales, vamos a crear precisamente una capa por encima de todo y vamos a ponerle eso mismo, retoques finales. Y lo primero que vamos a hacer en esta capa de retoques finales, con nuestro color más oscuro, vamos a pintar como una especie de viñeta, algo que exagere las sombras y por lo tanto las luces se vean mucho más marcadas. O sea, pintaríamos con un color sólido, algo como esto, y pintaríamos aquí por los bordes, algo leve, fíjense, ¿ves? Para que incorpore un poquito más la composición allí. Ahí quizás pinté demasiado, entonces agarraría una máscara de capa y pintaría en negro en la zona donde siento que quizás me pase un poco. Algo así, ¿ves? Algo bastante leve. Vamos a volver a crear otra capa y esta vez sí vamos a pintar en negro. Y aquí con sumo cuidado solamente en la zona donde sintamos que hay que exagerar mucho las sombras. Por ejemplo, aquí en esta parte hay que exagerar mucho más las sombras y también en esta otra esquina, mucho más. ¿Ves? Algo como esto. Entonces si juntamos esta y ponemos viñeta, aquí tenemos, ¿ves? Esa viñeta que hace que la composición se vea mucho más profunda. Nos vamos a ir al fondo y por encima de todo vamos a agarrar y con una capa en superponer vamos a pintar en blanco alrededor de nuestro objeto principal. ¿Ves? Algo como esto, solamente aquí en los bordes donde debería de haber luz, aquí también un poco, aquí también un poco, aquí también un poco y un poco aquí. Este efecto de luz lo que va a hacer es precisamente darle profundidad, pero alrededor, correspondiendo a las luces de alrededor de nuestro producto como tal. Nos volvemos a parar aquí en retoques finales, que lo voy a poner, siempre lo pongo en rojo para identificarlo, y ahora por debajo de la viñeta lo que voy a hacer es con la misma capa en superponer, le voy a dar como una luz de rebote a todos los objetos. O sea, aquí pintando en blanco en superponer, pinto un poquito aquí, ¿ves? Y se ilumina un poco esa zona. Entonces hago lo mismo en estas zonas de aquí, hago lo mismo en esta otra zona, hago lo mismo en esta otra zona, un poquito en esta zona de aquí y un poquito en esta otra zona. Y esta luz de rebote lo que hace es precisamente incorporar mejor la iluminación de esa parte. Realmente nuestra luz, si nos damos cuenta, nuestra luz va en esta dirección, o sea, va como en dirección circular, o sea, no tiene una sola dirección, sino que va hacia todos lados. Entonces cuando esta luz impacta en este objeto, la sombra se estaría creando en esta dirección. Por lo tanto, la caja podría tener un poco de sombra
aquí un poquito de sombra de ese flip, de ese elemento. Entonces vamos a hacer precisamente eso. Vamos a buscar el elemento de flip, que ya sabemos que está por aquí en la capa azul. Aquí podemos agrupar todo esto y poner 1 y aquí el 2, y ya sabemos que sería este, fíjense, este. Por eso el orden es tan importante, porque lo ubicamos más fácil. Entonces lo que podemos hacer aquí es duplicar nuestro objeto, que sería este mismo de aquí. Le vamos a dar a control U y le vamos a bajar la luminosidad bastante, como esto. No, lo vamos a poner como por aquí, le vamos a darle la dirección de la sombra. Entonces le vamos a dar a filtro, galería de filtro desenfocar, y le vamos a dar de trazado. Entonces aquí vamos a agarrar el primer punto de la flecha, esta que tiene, y lo vamos a poner aquí en donde inicia. Y este otro punto lo vamos a llevar hacia donde queremos que apunte la sombra como tal. Y aquí le vamos a aumentar full la velocidad. ¿Ves? Algo como esto para causar esa sombra como medio proyectada. Y tenemos esta sombra hecha como manualmente. Esto realmente lo que tiene que tener es la forma de la caja de flips. Entonces para eso vamos a seleccionar, vamos a hacer una selección a la caja, dejando control presionado y dándole un clic a la capa. Y le creamos una máscara de capa a la sombra para que, fíjense, solamente me afecte ahí en la caja. Pero esta caja tiene como una perspectiva, lo mismo, el espacio como 3D. Entonces la sombra afectaría aquí, pero aquí arriba sería mucho más suave, que realmente en general sería como más suave, algo así. Es como un retoquecito ahí, ¿ves? Para que se vea que tiene profundidad la cuestión, pero que tampoco sea tan marcado. Aquí sí lo pintaría un poquito más oscuro, algo como esto, sin que se salga. ¿Por qué la sombra no es tan oscura? Porque debajo de este objeto la luz también está afectando. O sea, la luz realmente se está yendo por aquí, en esta dirección, por aquí, y está yendo también por aquí abajo, ¿ves? Por aquí abajo. Entonces se genera la sombra, pero la misma luz hace que la sombra sea súper leve. Entonces incluso yo le bajaría un poco la opacidad. Algo así creo que quedaría bastante bien, y ahí se termina como de incorporar, porque es algo bastante leve. Chévere. Ahora vamos a pararnos en la caja de flips nuevamente, y por encima de todo agrupar esto, vamos a poner objeto, y por encima de todo nos vamos a traer un flare que se ponga en esta esquina para exagerar aún más las luces y que tenga como complejidad. Podemos traernos un elemento como este de por aquí. Entonces vamos a crear una capa, una máscara de capa, y vamos a pintar en negro como siempre en los bordes para que no nos quede raro. Le vamos a dar a control U y vamos a cambiar la saturación hacia un tono como morado, y le bajamos un poco la saturación porque lo que principalmente nos interesa es que quede como lo más blanco que se pueda, porque lo podemos hacer súper morado, pero es cuestión de gustos, porque ve, aquí la imagen se empieza como a sobresaturar. Entonces yo prefiero siempre ponerlo como en blanco, y al darle a trama, el trama realmente se termina de fusionar bien. Incluso podía jugar con otros modos de fusión, porque fíjense que aquí hay varios. ¿Ve? Sobre exposición lineal no está mal, pero trama es como el tiro al piso. Entonces yo lo pondría al trama, lo rotaría por aquí y lo aplastaría bastante para que quede solamente en este borde de la caja. Fíjense, lo aplastaría más y lo agrandaría un poco más, como. Y en la máscara de capa puedo pintar en negro en estas zonas que se salieron un poco, y también en los bordes que quizás está como muy exagerado. Ahí está, ¿ves? Y ahí lo tenemos, ¿ves? Es un retoque bastante exagerado, pero eso se hace porque la luz está muy cerca de la caja y le da como mayor complejidad. Queda bastante bien. De todas formas, este mismo efecto podemos pintar en negro si sentimos que está muy fuerte, que en este caso sí siento que está bastante fuerte, porque ya a la caja de por sí le aplicamos un efecto de este mismo. Entonces lo ocultaría un poco, ¿ves? O sea, como destello extra, que esté iluminado en el centro, pero no más. Hasta ahí. Mucho mejor. Ahí me gusta. Ahí la composición se ve bastante bien. Bien, entonces continuando por aquí, en los retoques finales, lo que nos vamos a hacer es traernos algunas partículas, algunas texturas por encima de todo, para darle como ese acabado final, y con esto terminaríamos el diseño. Y aquí tendríamos el antes y el después. Este tipo de montajes de productos son brutales para marcas, y además te sirve para aprender muchísimo. Pero otro tipo de flyer que también es muy bueno para practicar y aprender muchísimo, además que llama demasiado la atención, son los flyers deportivos. Y justo aquí en el canal tengo varios videos donde te enseño paso a paso cómo hacerlo. Aquí te dejo el primero, ve a verlo y sigue aprendiendo.